estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Bienvenidos mis amados hermanos que en este momento se conectan conmigo para empezar este programa Caminando con Dios. Es un tiempo realmente que lo estoy disfrutando grandemente, la verdad. Y gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por sus suscripciones, gracias por su amistad, su compañía. Nos goza saber que muchos hermanos a la distancia nos escuchan, hermanos que hemos cosechado amistad durante años, hermanos que han pasado por nuestra iglesia y que hoy viven en Puerto Rico, en Guatemala, en Nicaragua, en diferentes lugares, y estamos en contacto. Este medio nos ha venido a conectar a todos y es una gran bendición, la verdad, estar conectados con ustedes. Hoy continuaré en mi serie de eventos después de la resurrección de Jesucristo, y hoy quisiera que vayan conmigo en sus Biblias a Mateo capítulo 28, en donde el Señor nos va a dar lo que se conoce como la Gran Comisión a su iglesia. Esta Gran Comisión fue literalmente dirigida a aquellos 11 discípulos y probablemente más. Algunos creen que hasta 500 personas estaban en esa reunión en Galilea esperando que el Señor llegara. Pero bueno, pensemos en los 11, sin contar a Judas, lógicamente, porque ya se había ahorcado. Pero voy a leer versos 16 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tengamos una breve oración. Señor, en este momento nos ponemos en tus manos para que seas tú guiándonos a través del estudio de tu palabra. Gracias por cada persona que está allí escuchando, viendo este programa. Te pido tu bendición sobre sus vidas. Danos el espíritu de sabiduría para que podamos entender lo que tu divina palabra nos revelará en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, como hemos dicho, esta porción de la Escritura se conoce como la Gran Comisión, y existen otras narraciones en los otros evangelios, ¿verdad? Como en Juan, en Lucas, en Mateo 16, Lucas 24, Juan 20, por ejemplo, y Mateo 28. Así que, pero nosotros vamos a trabajar, por causa del tiempo que tenemos, vamos a trabajar solamente esta porción de Mateo 28. Jesús ha pedido a sus discípulos que lo esperen en Galilea después de la resurrección. Así que allí donde empezó su ministerio, llamándolos a ellos, también allí mismo va a ser el punto de reunión para despedirse de ellos, porque de eso es lo que se trata esta porción. Jesús va a despedirse de sus discípulos, va a ser alzado al cielo y nunca más lo volverán a ver, sino hasta aquel día glorioso en donde todos nos podamos reunir con Él en las nubes en su segunda venida. Lógicamente, Jesús ya se reunió con todos sus discípulos porque han pasado 2000 y tantos años. Así que todos sus discípulos que le sirvieron aquí en la tierra ya se han reunido con Jesucristo y ya están disfrutando de todas las promesas que Jesucristo les hizo. Todas aquellas promesas por las cuales ellos lo abandonaron todo realmente. Hasta su familia dejaron con tal de seguir a Jesús por esos
por esos 3 años que anduvieron con él, pero no solamente eso, sino todo el resto de su vida, y sufrieron hasta persecución, y sus familias mismas tuvieron que sufrir las limitaciones y las consecuencias de las persecuciones a ellos. Así que el pasaje nos empieza diciendo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí vemos pues que ellos obedecieron. Y dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Lo primero que vamos a observar en esta porción es que Jesús aceptó la adoración de sus discípulos. Esto implica indiscutiblemente que Jesús es Dios. Jesús jamás hubiese aceptado, si él solamente hubiera sido el Hijo de Dios y no Dios mismo, él jamás hubiera aceptado que nadie lo adorara. Y sabemos que hay varios momentos en que sus discípulos mismos lo adoraron. Este es uno de ellos. También no olviden que Tomás lo había declarado mi Señor y mi Dios, y él también aceptó eso. Jamás lo reprendió por eso. Las mujeres que fueron al sepulcro también le abrazaron sus pies y lo adoraron, dice el pasaje. Así que hay varios pasajes de la Escritura en donde podríamos observar esto, que Jesús aceptó la adoración de sus discípulos. Así que aquí primeramente diremos: Jesús es Dios. Jesús es el Señor sobre toda la creación. El pasaje también nos dice que algunos de ellos dudaban. Es lógico. Tampoco debemos de ponernos en un plan sin entender a los discípulos. Nosotros mismos, si hubiésemos visto al Señor crucificado, probablemente nos hubiera costado mucho entender cómo es que un ser humano puede volver a la vida. Probablemente buscaríamos diferentes explicaciones. Diríamos, bueno, a lo mejor no fue realmente una muerte, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y esa fue la importancia por la cual Jesús se estuvo apareciendo por 40 días consecutivos. Consecutivos, digo, durante un periodo de 40 días, Jesús se estuvo apareciendo a sus discípulos en diferentes momentos para constatar que era Él, que no era una ilusión, que no era una fantasía, que no era un simplemente deseo de parte de ellos de poderlo ver, sino que era algo real. Así que estas dudas van a ser disipadas. Pero el escritor Mateo nos dice: algunos dudaban. Y bueno, eso es lo que pasaba. Pero van a tener la oportunidad de disolver todas esas dudas. En el verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta declaración de Jesús levanta automáticamente una pregunta. La pregunta es: ¿no tenía ya Jesús toda la autoridad antes de este momento, antes de la resurrección? Bueno, debemos de dividir esta presentación, digamos, o esta pequeña aclaración en dos partes. Primero, quiero que recordemos que existe un plano divino en la vida de Jesús, es decir, antes de venir a la tierra. Es decir, cuando habita en la gloria con el Padre, en su oración él dice: Padre, con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Pasajes como Colosenses capítulo 3 que hablan, y Juan, que sin él nada de lo que ha sido fue hecho, presentan a Jesús definitivamente como el creador de todas las cosas. Así que lógicamente, para crear y para ordenar todas las cosas tenía que haber autoridad. Y durante su ministerio lo vimos actuando con autoridad, aún sobre las tempestades. Entonces, ¿cómo es que Jesús ahora nos dice que toda autoridad le ha sido dada? Si durante su ministerio nos demuestra que tiene autoridad, aun cuando manda a sus discípulos a predicar el evangelio. En Mateo capítulo 10 dice: les da autoridad a sus discípulos para que ellos vayan y hagan todo lo que iban a hacer: predicar el evangelio, echar fuera demonios, sanar enfermos, todo lo que él les mandó a hacer. Ellos llevan una autoridad delegada por Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que ahora está recibiendo toda autoridad si anteriormente lo vimos actuando con autoridad? Bueno, hay una explicación que quiero dar en este momento. La autoridad que Jesús tenía
aquí en la tierra fue una autoridad delegada por el Padre. Todo lo que Jesús hizo aquí fue precisamente en obediencia al Padre. Por ejemplo, cuando Jesús dice, mi doctrina no es mía, mi doctrina es todo lo que yo escuché de mi Padre, eso es lo que les estoy diciendo. Así que la autoridad que Jesús tiene aquí en la tierra es una autoridad delegada por el Padre. Bueno, para que entendamos un poquito mejor esto, tendríamos que ir a Filipenses capítulo 2 y ver ahí cómo el Señor es lo que se conoce como la gran humillación, ¿verdad? Del Mesías. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual que Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló también. Entonces es importantísimo que entendamos que la humillación de Jesucristo al venir a la tierra lo lleva a esto que acabo de decir, que se trata de una autoridad delegada por el Padre, porque Él se niega a sí mismo muchas cosas. Podríamos también hablar un poquito sobre Jesús diciendo, o el pasaje de Juan diciendo, y el niño crecía en conocimiento y gracia delante de Dios. Es decir, Jesús cuando vino como un niño, vivió como un niño, fue un niño. Y no podemos decir que era un niño superdotado, simplemente que ya todo lo sabía. No, el pasaje nos dice que el niño fue creciéndose, desarrollándose. Y yo quiero pensar que él se desarrolló completamente como un niño, que jugó como un niño, que fue amamantado como un niño, que fue enseñado como un niño. Y esa es la gran humillación de Jesús, que siendo Dios y estando en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Esto es increíble realmente y podríamos quedarnos solamente en ese pensamiento por largo tiempo. Pero yo le aconsejo que lea Filipenses 2 y capítulo 1 de Filipenses capítulo 2, verso del 15 en adelante. O puede leer todo el capítulo. Allí usted encontrará y se maravillará de ver lo que es la humillación que Jesucristo hizo voluntariamente de sí mismo, negándose él todos los derechos de Dios y se humilla y se ubica en posición de un ser humano. Así que Jesús tuvo que aprender. Entonces, por eso hablo de una autoridad delegada. El Padre le delega una autoridad y él, bajo esa autoridad delegada, él le delega también a sus discípulos esa autoridad para que ellos vayan y prediquen el evangelio y echen fuera demonios y hagan todo lo que tienen que hacer. Ahora, la otra es la autoridad conquistada en la cruz. Una autoridad delegada y una autoridad conquistada en la cruz. Hay un pasaje en Hebreos que me fascina. Hebreos capítulo 5, verso 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire usted qué belleza, ¿verdad? Qué belleza de saber que Jesucristo tuvo que humillarse y aprender. Pero también hay otros pasajes que son tan importantes que hablan sobre lo mismo, pero obviamente no vamos a penetrar en ellos porque quiero cubrir en los últimos minutos lo que resta. Dice pues que vinieron, le adoraron, algunos dudaban, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, después de la resurrección, Jesucristo ya no trabaja a través de una autoridad delegada, sino que es una autoridad conquistada. Él conquista esta autoridad como todo hijo que es enseñado por el Padre y que puede trabajar bajo el consejo, la sabiduría de su Padre, pero llega un punto en que el muchacho crece y ya puede hacerlo por sí mismo, todo lo que el Padre le enseñó. De la misma manera, Jesucristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, ha conquistado esta autoridad y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego, es decir que esto lo constituye como Señor sobre toda la creación, el universo. Es una autoridad universal
la que Jesucristo nos presenta aquí. Y diría usted, pero bueno, pero eso ya él lo tenía. Sí, pero no olvidemos que en la tierra el hombre había entregado a Satanás toda aquella autoridad que Dios le había dado a Adán. Allí el hombre entregó esa autoridad y eso pone a Jesucristo en otra posición. Ahora Jesucristo tiene que venir y conquistar eso que había sido robado por el diablo. Porque la Biblia dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Jesucristo viene y allí en la cruz, Él conquista, Él despoja a Satanás de esa autoridad que el hombre le había entregado. Y ahora vemos pues que teniendo toda esa autoridad, Jesucristo dice, por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué tremendo. Aquí el Señor también ha dicho en Juan capítulo 20, como el Padre me envió, así yo también os envío. ¿Ven? Es una autoridad que ahora Él nos está delegando. Nosotros salimos y predicamos este evangelio con la plena convicción y certeza de que vamos a predicar en el nombre del Señor, bajo la autoridad del Señor. En algún momento a Jesús le preguntaron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Y Él se negó a contestar realmente. Puso a los fariseos a pensar de otra manera y les dijo, bueno, Juan, ¿con qué autoridad hacía las cosas? Que ellos no quisieron contestar y Él dijo, bueno, yo tampoco les contesto, ¿verdad? Pero Él fue cuestionado sobre con qué autoridad hacía las cosas. Pues nosotros, si alguien nos preguntase con qué autoridad predicamos el evangelio, sabemos que estamos predicando bajo la autoridad del Señor Jesucristo, aquel que Dios ha levantado sobre vivos y sobre muertos y lo ha puesto por Señor de todas las cosas. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si el fuego está en nuestro corazón de ir y predicar el evangelio a cualquier lugar del mundo, es porque Dios nos lo ha puesto. Y vamos bajo la convicción y la certeza de que es Dios el Señor de esta obra, el Señor que va a respaldar su obra y Él nos está enviando y nosotros simplemente debemos de obedecer. Nos manda, nos dice vayan en primer lugar. En segundo lugar nos dice que hagamos discípulos, que es un proceso, no es simplemente ir y predicar. Hacer discípulo es invertir tiempo, invertir esfuerzo, muchas cosas que invertir para ser un discípulo. Llevarte decepciones también, tener paciencia con la gente para que tengan el tiempo de aprender, y también aquí hay una dimensión internacional. El Señor dice vayan a todas las naciones y hay un elemento muy lindo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitaríamos explicar un poquito porque hay un movimiento que bautiza solamente en el nombre de Jesús, pero aquí la fórmula, lo que fue dicho por Jesús es bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, un pastor tiene que ser un maestro que enseña toda la palabra del Señor, no solamente algunas cosas, toda la palabra del Señor a todos sus discípulos, a todos los discípulos del Señor, no discípulos del pastor, discípulos del Señor. Y nos manda las cosas difíciles como un padre. Un padre tiene que enseñarle a su hijo las cosas que son agradables y las que no son agradables. Un padre no solamente juega con sus hijos, pero también los sabe disciplinar. Y un pastor tiene que ser igual. Por eso los pastores no somos tan populares muchas veces. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahora viene una promesa. Si ustedes enseñan, si ustedes hacen todas estas cosas, yo les prometo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué preciosa promesa, ¿no creen ustedes? Qué promesa más preciosa. Hermano, mucha gente solamente dice, Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero ¿qué de lo anterior? ¿Qué de lo anterior? ¿Qué de lo que Él ha dicho? Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
enseñándole que guarden todas las cosas que he mandado. Eso significa obediencia. Y he aquí yo estoy con vosotros. La promesa es que Él estará con nosotros si nosotros hacemos todo lo anterior. Así que, mi amado hermano, esto fue el último encargo de nuestro Señor Jesucristo antes de ser alzado. Usted tiene la oportunidad en esta hora de abrirle su corazón a ese Cristo que resucitó entre los muertos, que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, como dice Filipenses. Y bueno, usted puede ser salvo en esta hora si tan solo usted le entrega su vida a ese Cristo, a ese Emmanuel, Dios con nosotros, que vino desde los cielos, se permitió morir en una cruz por amor a usted y por amor a mí, para que Él pudiera ofrecerle lo que le está ofreciendo en este momento, la salvación de su alma. Permítame tener esta palabra de oración, y si usted desea repetirla conmigo y ser salvo en esta hora, así será. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante del trono de tu gracia. Y Señor, venimos ofreciendo esa salvación que tú veniste ofreciendo a este mundo. Presentamos a Jesucristo como el Señor de señores, como el Rey de reyes. Y declaramos lo que tu palabra declara, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra. Y mi estimado amigo, si usted desea ser salvo, simplemente ábrale su corazón a Jesús. Crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Que Dios me lo bendiga en esta hora.